Muchísimas gracias, Valeria, por la presentación. Gracias a todos por estar ahí. Gracias al Coreco Callao por tener la gentileza de haberme invitado. Gracias a Marcelo, como siempre. Voy a compartir la presentación y comenzamos. Acá está. A ver, este, miren, quiero comenzar comentándoles que estamos ante una triple incertidumbre, siendo hoy 26 de julio. La primera es una incertidumbre respecto de la salud. ¿Y por qué? No porque ahora los contagios estén subiendo, como vamos a ver, los contagios se están bajando y muchísimo, sino porque hay un temor fundado respecto de una posible tercera ola. Esa tercera ola podría venir, no lo podemos afirmar. Déjenme ponerla y ahora sí los audífonos. Una tercera ola, porque ya está ocurriendo en Europa. Y saben ustedes, como vamos a ver en gráficos, que lo que pasa en Europa luego se empieza a repetir en América Latina. ¿Ok? Entonces, ahí hay que tener cuidado. Por eso es que la vacunación se está intentando avanzar a todo ritmo, ¿no? En segundo lugar, tenemos un problema con la economía, ¿no? Que recién se está recuperando realmente. La economía peruana, como la economía mundial, han sufrido mucho como consecuencia de la pandemia, ¿no? La pandemia ha golpeado a la economía básicamente a través de lo siguiente. Cuando se decretan confinamientos, las empresas están obligadas a cerrar, entonces no producen. Y si no producen, entonces el PBI se cae. Y al caerse el PBI, se cae por un lado el empleo y por otro lado se cae la recaudación tributaria. ¿Ok? Y entonces disminuye la cantidad de plata que tiene el gobierno para poder gastar. ¿Ok? Tenemos además una incertidumbre política, ¿no? Estamos a 48 horas de la juramentación del señor Pedro Castillo y no sabemos quién será la primera o el primer ministro, no sabemos si Julio Velarde sigue en el Banco Central. En realidad, todo en este momento es un misterio. Y saben que el misterio solamente agrega incertidumbre. No tendría por qué ser un misterio. Necesitamos tener información. Estas tres cosas están ocurriendo, además de problemas que tienen pues décadas, ¿no? Les diría, aprovechando el año en el cual estamos, 200 años de problemas estructurales no arreglados, ¿no? La precariedad en los sistemas de salud y educación, la informalidad, la desigualdad en el acceso a servicios básicos de calidad para todos y un larguísimo etcétera. Todo esto ha creado un ambiente de mucha frustración que es absolutamente justificado. Y esa frustración se ha convertido en intolerancia, que es una situación en la que, digamos, es difícil que cada uno diga su opinión porque corre el riesgo de ser pues casi apanado por el resto. Entonces, todo esto es algo que hay que enfrentar, porque como sociedad no es sano que vivamos así, no es sano. Y yo creo que el nuevo gobierno tiene dos grandes retos que enfrentar, que están combinados, ¿no? Uno, controlar la tercera ola, evitarla de ser posible, pero si viene, por lo menos controlarla. ¿Ok? Es decir, que los confinamientos ocurran, pero que sean de repente muy focalizados, como ha venido ocurriendo en los últimos 2 meses, ¿no? Muy focalizados, porque la economía, que es el segundo reto, no puede parar. Hay que reactivar la economía para que el empleo aumente. Yo creo, con creo riesgo de equivocarme, que el ciudadano peruano promedio de a pie, como es mi caso o cualquiera de los que me esté escuchando, eh, necesita dos cosas en este momento. Primero, necesita evitar contagiarse, punto uno. Y punto dos, necesita chamba. Todo el resto de cosas son temas, digamos, más profundos para expertos. Lo que quiere la gente simplemente es algo tan simple como chamba y no contagiarse. Y que poquito a poquito pueda mejorar sus condiciones de vida. Eso es todo.
No creo que sea mucho pedir, pero en el camino, como economistas o quienes están en economía saben que tenemos que evitar el populismo, ¿no? El populismo tiene dos características en economía. Primero, promete mayor gasto público, pero sin tomar en cuenta de dónde va a salir el dinero. Es decir, la observación ahí sería que el dinero no crece en los árboles, no sale de la nada. ¿Ok? Ese es el primer punto. Y el segundo punto es que el populista ve solamente la superficie, no ve la parte de abajo. Miren, muchachos, hace más o menos 6 meses o 5, no recuerdo bien, el Congreso aprobó una ley que controlaba las tasas de interés máximas. ¿Ok? Y la gente pues se cortó las venas diciendo, por fin, qué bueno, no voy a pagar tanta tasa de interés, ya me va a pasar que, no va a pasar que abusen de mí. Ya ahora tenemos data. Y tal como fue anticipado, la data es contundente, no ha funcionado. Las pequeñas empresas, que al mismo tiempo son las más riesgosas, no todas las pequeñas empresas son riesgosas, pero muchas sí, ya no están en el sistema financiero formal. ¿Por qué razón? Porque en la tasa de interés refleja el riesgo. Entonces, si es que yo obligo al banco a que no cobre más allá de cierta tasa de interés, todos aquellos que se le pensaba cobrar más salen del sistema, ya no los recibe. Y entonces uno dice, pero que está bien, pues. Bueno, el problema es que no tienen dónde irse. Y recurren al sistema informal de préstamos, donde pagan una tasa de interés 3 veces mayor. El remedio fue peor que la enfermedad, como cualquier medida populista. La economía, muchachos, no es un acto de magia, no es un acto de fe, no es una religión, es una ciencia. Ciencia que se basa en evidencia empírica para evaluar cualquier medida que se plantee. Entonces creo que van a haber 5 determinantes para que la economía se recupere. El primer determinante, y sin ninguna duda, es la parte de salud. ¿Ok? Necesitamos avanzar con el tema de la vacunación para evitar la tercera ola. Viene bien el proceso de vacunación. En mi caso, yo ya me he vacunado con las 2 dosis en procesos muy ordenados. Fui en la fecha que me avisaron en la página web indicada, la hora que me avisaron y no me demoré ni 15 minutos con las 2 dosis. ¿Ok? Entonces el sistema está funcionando. Lo que debe preocupar es que ahora va a pasar a manos de una nueva administración. Y claro, yo quiero pensar que se va a sostener y se va a mantener. Ni lo toquen siquiera, ni lo toquen, para que ustedes que son jóvenes se vacunen pronto, pronto. Tenemos además el segundo punto, que es que el nuevo gobierno asume en 2 días, ¿no? En un contexto bien polarizado, ¿no? Pero en fin, veremos qué pasa, ¿no? El tercer punto tiene que ver con la solidez del sistema financiero. ¿Qué es lo que pasa? Miren, ¿en qué chambea el sistema financiero? El sistema financiero chambea pasando la plata de un lado, del dinero de un lado a otro lado. Por ejemplo, hay gente que le depositan dinero, su sueldo, lo que fuera, lo deposita plata en el banco y el banco esa plata la presta. Hay quien la quiere para comprarse algo, para invertir en un negocio, lo que fuera. Entonces el sistema financiero hace que el dinero fluya. Recuerden los economistas, tenemos el sector financiero y el sector real. El sector real es el productivo, las empresas. El sector financiero lo que hace es pone dinero acá, pasa dinero acá, para que la producción se mueva y con ella el empleo. ¿Ok? Ahora bien, durante 2020 se han pedido muchísimos préstamos. ¿Ok? Y hay que pagarlos. Entonces, si uno dice no pago, a quien daña es al sistema financiero y por ende al sector productivo que genera empleo. Pero claro, ustedes me dirán, pero ¿cómo pago si no tengo chamba? Exacto. Entonces, para que la chamba aparezca, como cualquier economía lo muestra, necesitamos que aumente la inversión. ¿Ok? ¿Por qué razón? Porque para que tú tengas chamba es porque alguien te contrata. Ese alguien que te contrata se llama emprendedor, empresario, inversionista, pongan el nombre que quieran. Pero si esa persona no decide invertir, no va a haber quien te contrate, porque el empleo no se crea por decreto, se crea porque a alguien le conviene tenerte en su nómina por lo bueno o bueno que eres en el trabajo que haces.
Entonces hay que crear empleo para que la gente tenga platita y pueda pagar sus deudas. Si no, se nos cae toda la economía. El cuarto punto tiene que ver con la posibilidad real de gastar más. ¿Se puede gastar más ahora? Bueno, yo creo que solo es posible si se endeuda más el gobierno. Si uno entra a la página web del Ministerio de Economía y entra a la parte de consulta amigable, eh, encuentra que no hay de dónde sacar, pero hay algo que sí se puede hacer. Lo que se puede hacer es gastar el dinero que ya tendría que haberse gastado y que no se ha gastado. En los gobiernos regionales y locales, o sea, los municipales, hay mucho dinero que no se ha gastado y que ya tendría que haberse gastado. Eso puede ser eso tendría que ser una salida rápida, porque de lo contrario, me voy a tener que endeudar más y como veremos más adelante, esa mayor deuda va a implicar en el futuro más impuestos, ¿no? Porque si no, ¿de dónde sacas plata para pagar esa deuda? El último punto que es determinante es mantener los cimientos de la economía. Esto significa dos cosas. Por un lado, mantener la estabilidad monetaria. Esto está fuera de discusión, lo del Banco Central Independiente, despolitizado y técnico. Inclusive, Castillo le ha ofrecido, bueno, hace unas 3 semanas a Julio Velarde, eh, que se quede en el Banco Central, y Castillo le dijo que conversarían después que sea proclamado. Bueno, les cuento que ha sido proclamado ya hace algunos días y hasta ahora no ha hablado con Julio Velarde. ¿Ok? El otro punto tiene que ver con el manejo responsable de las finanzas públicas. Aquí hay que decir dos cosas. Miren, los gobiernos, las finanzas públicas son los ingresos y gastos del gobierno. El gobierno tiene ingresos y gastos. Ustedes también lo tienen, yo también los tengo. Entonces, ¿qué cosa es ser responsable? Ser responsable significa que trates de calzar lo mejor que puedas los gastos que tienes con los ingresos que tienes. Ese es ser responsable. Si hay que endeudarse un poco, te endeudas un poco, pues no importa, pues, pero no mucho, ¿no es cierto? Entonces es tan simple como eso. Por ende hay que poner ahí una persona responsable. Ya se le ha ofrecido ese cargo a Alonso Segura y ha dicho que no, a Luis Miguel Castilla y ha dicho que probablemente más adelante, pero ahora no. Y ambos señalan que no han aceptado porque hay ciertas condiciones que no están dadas para que puedan aceptar el cargo. ¿Ok? Probablemente se refieran a la influencia de Vladimir Cerrón, ¿no? Probablemente, ¿no? No, yo presumo a partir de lo que he podido husmear por ahí, pero más que eso no sé. ¿Ok? Ahora, vamos a los temas de salud primero, fíjense. Acá está la evolución del número de casos confirmados, de contagiados en Perú, el número a secas. Como ustedes pueden ver, están ahí las dos olas, ¿no? En el centro de la diapositiva está la primera ola y a la derecha está la segunda olaza o el primer tsunami, si quieren ponerlo así. Lo importante acá es que el número de casos ya ha bajado casi al límite, casi a cero, cerca ya. Pero ¿saben qué pasa? Que tenemos que evitar que esto dé la vuelta. Es decir, tenemos que evitar que haya una tercera ola, porque sería realmente complicado justo en el momento que entra un nuevo gobierno. Sería muy complicado. Pero bueno, esperemos que si viene, no nos golpee con tanta fuerza, ¿no? Por eso es el afán del gobierno actual, entendible, de vacunar todo lo que se pueda. ¿Ok? Acá tienen el número de casos por cada millón de habitantes actualizado el 24 de julio. Como ustedes pueden ver, salvo México, que hay una ligera subida, en todos los demás países, Argentina, Colombia y Brasil, un pequeño saltito. Chile, Uruguay y Perú viene bajando. Perú es el país con menor número de casos confirmados por cada millón de habitantes. Ahora, si ven Europa, y este es el gráfico clave, pues, porque si ven Europa y ha agregado Perú ahí, miren Italia subiendo, Estados Unidos subiendo, Francia, España y Reino Unido subiendo todos. Y están volviendo a cuarentenas focalizadas, fuertes. ¿Eh? Entonces, si no quiero entrar en detalles de salud porque no soy experto primero, pero por lo menos sé leer cuadros, ¿saben qué pasa?
Lo que pasa es que si ustedes miran a lo largo del tiempo desde que la pandemia comenzó, lo que ocurre en Europa luego se refleja en América del Sur. Es como una constante, ¿no? No sé por qué es así. Pero esto querría decir que esto se puede reproducir pronto en América del Sur, ¿no? Eso es lo que los epidemiólogos dicen. Veremos si es sí o si es no. Vamos al número de fallecidos. Acá tienen el número de fallecidos por toda causa con cifras actualizadas al 23 de julio. Miren, la línea negra horizontal representa el número de fallecidos diarios en Perú en un año común y corriente, que es 320. En Perú mueren 320 personas al día desde 2014. ¿Ok? Esa es la línea negra horizontal. El trazo con color rojo comienza el 1 de enero de 2020. Ahí pueden ver ustedes que al comienzo iba todo igual, ¿no? Hasta que entró la pandemia y miren cómo el número de fallecidos subió, esa es la primera ola. Luego bajó, luego volvió a subir y subió con fuerza. Miren mucho más la altura, ¿no? Que marca el número de fallecidos. Subió con fuerza, pues y complicó completamente todo, ¿no? Pero después ha bajado notablemente, miren. Al 23 de julio el número es 439 fallecidos. En total, de ahí hay que restarle los 320, que es el número usual de fallecidos por día, y lo que nos queda sería el exceso de fallecidos atribuible a la pandemia. Miren que ese número hasta dónde llegó, hasta 1214. ¿Ok? Hay que evitar la tercera ola, muchachos, hay que cuidarse mucho. Acá tienen el número de fallecidos por cada millón de habitantes. Y fíjense el efecto positivo que tiene la vacuna. Si ustedes, y lo voy a hacer un instante nomás ya, miren Reino Unido acá en número de casos confirmados, o sea, los contagiados, miren cómo han subido. Pero miren acá están los fallecidos, ¿acaso han subido? Ligeramente, un poquitito sí, pero casi nada. ¿Por qué? Porque la vacuna no evita que te contagies, pero sí evita que se te complique la enfermedad en caso te contagies. Reino Unido es el caso más claro. ¿Ok? Ahora, si vemos el número de fallecidos acá en América del Sur, pueden ver que en todos está bajando, pues, ¿no es cierto? El número de fallecidos por cada millón de habitantes. Perú es el país donde más, sí, es donde más está bajando. Ahí lo tienen. Y acá tienen el tema de las vacunas, ¿no? En Perú se está vacunando muy rápido, no hay duda, no hay duda, pero hemos empezado muy tarde. Hemos empezado recién a principios de marzo con la vacuna. O sea, cuando nosotros comenzamos, ya Chile y Uruguay habían vacunado casi a la cuarta parte de su población. Aquí hay irresponsables, ¿no es cierto? Porque la vacuna debió llegar a Perú mucho antes, pero mucho antes. ¿Ok? De repente ese es el lado positivo, uno de los activos que tiene el gobierno de Sagasti, ¿no? Ha traído las vacunas, y eso es innegable, o sea, hasta el más recalcitrante de oposición no puede negarlo, están las vacunas. Entonces, miren, en Uruguay se ha vacunado más del 70%, algunos con una dosis, otros con dos dosis. En Chile, más del 70% también. Argentina tienen ahí Brasil, en verde oscuro está los que están completamente vacunados. Miren, en Uruguay el 61% está totalmente vacunado. En Chile 62%, en Argentina 13%, Brasil 17%, Ecuador 11%, México 18%, Colombia 22%, Perú 12% y Bolivia 6.8%. Los que están con verde claro son los que ya han recibido una dosis, una. ¿Ok? Si vemos Perú, Perú en total tendría 20%, 12% con las dos dosis y 8.6% con una dosis. ¿Ok? O sea, estamos avanzando muy rápido, pero desde hace poquito tiempo. Esto tiene que seguir esto de acá, ¿no? ¿Qué cosa decir de las elecciones? Miren, decir simplemente lo siguiente, que del total de electores hábiles, miren la última fila del gráfico, en el Perú, electores hábiles hay 24 millones y medio. De esos 24 millones y medio solamente votó el 70%. Quiere decir que el 30% no votó. Miren el dato abajo a la izquierda. Del total de ausentes, que son 7.301.000, ese número le gana a la suma de los 5 primeros. O sea, ausentes ganó la elección. Y si le sumamos los que fueron, pero que votaron en blanco o viciaron el voto, tienen 2 millones y medio más. Con lo cual, tienen más o menos 10 millones de votos en números redondos, y esa cifra supera a los 6 primeros.
y más, a los 7 primeros también. ¿Cuál es el mensaje acá? El mensaje es que el señor Castillo no tiene representatividad. ¿Se dan cuenta? Porque si yo saco, miren, saquen 2,5 millones de 24,5 millones, ¿y qué cosa es? La 12ª parte, que son los que votaron por Castillo. Entonces, como la primera vuelta refleja realmente las preferencias de los votantes, ni él, ni menos el resto, están, digamos, con una alta representatividad, ¿no? Si el señor Castillo no toma en cuenta esto que les estoy diciendo, va a tener un gobierno muy complicado. Tiene que hacer alianzas, porque no queda otra. Si no, miren esto. Los dos primeros en Perú, de los votos válidos, ya no del total, sino solamente de los que fueron a votar, sacaron 32%. En 2006 y 2011 los dos primeros sacaron 55%. Y en 2016 61%. Es más, miren 2021. Las columnas muestran los millones de votos para cada candidato. Pasen Pedro Castillo a 2016, hubiera quedado cuarto. ¿Se dan cuenta? Y esto lo que significa es que hay muy baja representatividad, ¿no? Miremos el cuadro simplemente. Eh, digamos, hay 10 partidos, ninguno tiene mayoría, ni siquiera con sus aliados. Junten a Perú Libre, si quieren, con Juntos por el Perú, con Partido Morado, con Podemos, y no llegan a la votación necesaria para hacer reformas constitucionales. Las reformas constitucionales necesitan 87 votos. Nadie los tiene. Yo creo que acá va a haber que hacer política, ¿no es cierto? Entendida esta como la conciliación de intereses contrapuestos, o sea, simplemente hacer política, lo que Perú ha necesitado hace tiempo. Ojo, estamos pensando en democracia, ¿no? Todos, pero por lo menos yo. Entonces, yo creo que Castillo tiene un problema de legitimidad, porque la pregunta es cómo gobernar si en la primera vuelta de total de votantes solo 1 de cada 12 votó por Pedro Castillo. Entonces, yo creo que hay 3 escenarios. El primer escenario es que se modere y luego se vuelva más Verónica Mendoza, o sea, se modere, ¿no es cierto? El segundo es que se mantenga como Cerrón. Vamos a llamar a esta opción patee el tablero. El tercero es que se modere en un inicio y luego se radicaliza. Entonces la pregunta es, ¿por quién votó la población? ¿Votó por Cerrón o votó por Castillo? Mi lectura, que no viene al caso digamos, de abrir encuestas, ¿no? Es simplemente, les comento, es que la población votó por Castillo. O sea, fue un voto, digamos, de frustración, un voto de molestia por la situación, un voto porque mucha gente ha fallecido por no tener oxígeno, un voto porque el Estado no funciona, ¿no es cierto? Entonces lo que todos quieren es que el Estado funcione. Y esto lo vengo diciendo hace años. En el Perú el problema es que el Estado no funciona, no otorga servicios básicos de calidad a todos. ¿Ok? Entonces yo creo que, bueno, no sé, es tanta la incertidumbre que en este momento yo no sé cuál escenario estamos. Y estamos a 2 días que jure como presidente. ¿Qué hay? ¿Improvisación? No decía que una vez que Keiko, digamos, acepte la derrota porque el jurado en las elecciones proclama al presidente, inmediatamente iba a dar todos los nombres de los gabinetes, de todo. No ha dicho nada. Todo sigue, que no están convenciendo. Yo sé que están intentando con gente en este momento, ¿eh? Se lo digo con absoluta seguridad. Están intentando por todos lados, por gente, buscando gente. Lo están haciendo a 2 días. Entonces, muchos hablan de una nueva constitución, más allá que no tiene ningún sentido hacerlo, porque inclusive tú con la actual constitución puedes tener empresas públicas sin ningún problema, sin ningún problema. No sé qué constitución habrán leído algunos que dicen que esto solamente impide que el Estado tenga empresas públicas. Bueno, habría que leer la constitución, pues, ¿no? Creo que es lo primero que hay que hacer, ¿no? Y no dejarse llevar por lo que dicen. Miren, este artículo 206, ¿ok? Para que haya una reforma constitucional que diga se puede convocar una asamblea constituyente, se necesitan o una aprobación del Congreso con mayoría del número legal de sus miembros, le hace 66 votos,
más un referéndum popular en el cual el sí gane con 50+1, es una opción muy difícil, más la otra, que es que se obtengan en dos legislaturas ordinarias seguidas más de 87 votos, que eso es imposible, simplemente. Entonces, dicen que hay que juntar firmas, pero no hay ningún artículo en la Constitución, insisto, salvo que patees el tablero, salvo que seas un dictador, no hay ninguna camino en la Constitución que se puede interpretar como que si formamos millones de planillones firmados, entonces eso va a hacer que cambie la Constitución. No. Lo que tiene que pasar para que cambie la Constitución es básicamente que el Congreso es el encargado de plantearlo. Entonces, ¿qué cosa intenta Perú Libre? Bueno, intenta juntar las firmas, que son 2.459.000, esas firmas las valida la RENIEC, y entonces eso lo mandan al Congreso. Pero no como una imposición porque nadie puede hacerlo, ni ustedes, ni yo, ni nadie. El Congreso va a tener que estudiar eso y ver si es que lo toma en cuenta o no lo toma en cuenta. Supongamos que lo tomara en cuenta y diga, ok, ya, miren las flechas de la izquierda. Entonces el jurado de elecciones convoca un referéndum. La ciudadanía aprueba la reforma. Y entonces una vez que apruebas la reforma, tiene que haber un nuevo referéndum que convoque a la Asamblea Constituyente. ¿Ok? Y en ambos tiene que ganar el sí, 50+1. En ese escenario, en el mes número 30, de acuerdo con los cálculos más optimistas que he podido hacer, en el mes número 30 recién se convocaría a la Asamblea, que tendría un año para preparar la nueva Constitución. Y luego esa Constitución, 4 meses después, sería sometida a un referéndum, que tendría que tener el sí de 50+1 de la población para que sea aprobada. O sea, están hablando que en el mejor escenario, salvo que se patee el tablero, insisto, por segunda vez, la nueva Constitución podría estar en el 4.º más o menos. Miren, todo lo que hay que hacer en el Perú se puede hacer con la nueva Constitución, con la Constitución actual del 93. Todo lo que Castillo ha prometido se puede hacer con el 93. Lean la Constitución, no se dejen llevar por cantos de sirenas, lean la Constitución y van a ver que todo es posible. Vamos a la economía. Miren, de acuerdo con la proyección del Banco Mundial, en 2021 Perú se recuperaría bastante, muy fuerte este año, ¿no? Sí es posible, es muy posible que esta cifra se logre, esté entre 8 y 10 más o menos, ¿no? Si ustedes miran el resto de países también se recupera, 2020 ha sido un año malísimo, ¿eh? Para todo el planeta, salvo China, pero igualmente para los niveles, para lo que China está acostumbrado, ha sido muy malo también. Miren esto, hay muchos economistas que me están escuchando, fíjense, estudiantes de economía, ¿no? El mundo se está recuperando. Dos razones. Uno, avance de la vacunación. Dos, programa de estímulo económico. Esto es cuando los bancos centrales meten billete a la economía. En el Perú se han metido 63.000 millones de soles. En los Estados Unidos más de 2 billones. En Europa otro tanto. Entonces, eso configura un entorno externo favorable para Perú. Pero hay un problema de inflación en todo el planeta. ¿Ok? Ahí me ha dado risa leer de gente entendida, ¿no? De probables ministros, de nuevos congresistas, decir que el aumento de precios que hay ahora se debe a los malos empresarios fujimoristas que quieren subir de precio las cosas. Francamente, yo creo que hay niveles hasta donde podemos llegar. ¿Ah? Esto, por si acaso, no me hace fujimorista y quienes me conocen saben que estoy lejísimo de esta posibilidad. Lo que digo es que, ¿sabes qué? O sea, para hablar en confianza que la tengo con ustedes, no te pases, pues. Y la inflación es un problema mundial. ¿Y saben en qué se ha manifestado? En los aumentos de los precios de los commodities. Ha subido el maíz a nivel mundial en los últimos 5 meses casi 300%. Y el maíz lo comen los pollos. Y los pollos, y el maíz es importado. Entonces, cuando compramos pollo más caro. Ha subido el petróleo. Ha subido el trigo. Por ende, el pan y las galletas suben de precio. No estoy inventando. Y de esto no tiene la culpa Castillo, en absoluto. Tampoco la tiene Sagasti. Es un fenómeno mundial consecuencia de la forma como se enfrentó la crisis originada por la pandemia. La pandemia originó que la economía se caiga, todo el mundo metió billete. Creo que en la última charla que tuve con la Agencia Nacional del Callao, con un grupo de ustedes, yo les dije que eso podía traer inflación. ¿Ok? Bueno,
lamentablemente se ha cumplido. Estados Unidos ha perdido una inflación de más de 6% este año. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque para 2022, que está a la vuelta de la esquina, la Reserva Federal y el Banco Central Europeo van a retirar el estímulo económico. Castellano, la plata que metí para empujar la economía la voy a sacar, porque valoro más que no haya inflación. Entonces, como voy a sacar esa plata, la economía mundial se va a contraer. El entorno externo va a pasar a ser desfavorable para el Perú. ¿Ok? En 2022 probablemente empiezan a subir tasas de interés y sacan la liquidez, que es un fenómeno conocido como tapering. ¿Ok? Más allá de los nombres, esa es la idea. Esto es lo que ha pasado. Metiste mucho billete, subieron los precios. O sea, economía 1. El daño que la COVID le ha hecho a la economía es grande. Miren, ahí tienen la variación mensual del PBI desde el año pasado hasta ahora. Miren que cada año, cada mes caíamos menos que el anterior, conforme ibas abriendo la economía. En diciembre por fin crecimos. ¿Pero qué pasó? A nivel nacional, en distintos grados, segunda ola. Y entonces cuarentenas, por regiones distintos, porque la cuarentena fue focalizada, ¿no? Entonces se dieron regiones de riesgo extremo, riesgo muy alto, riesgo alto, y cada una conllevaba pues una cantidad de limitaciones distintas. En Perú se perdieron empleos por 2.230.200 empleos formales, formales, y la pobreza subió en 3 millones de personas. Terrible simplemente. Cuando la economía comenzó a crecer, como pueden ver en diciembre, simplemente segunda ola, segunda cuarentena, volvió a caerse enero y febrero. Abrimos otra vez, marzo, abril, mayo, ahí están los números. ¿Ok? Ahí están. Miren, Perú ha tenido en su historia, desde 1922, ha tenido 3 caídas profundas. En el año 30, 1930, consecuencia de la Gran Depresión Económica Mundial de 1929-30 en los Estados Unidos. En el 83, consecuencia de la crisis de la deuda y del fenómeno del Niño en el 83, que fue el más grande y poderoso que ha enfrentado Perú. En el 89, básicamente por la desastrosa política económica que siguió el primer gobierno del APRA, y en 2020 como consecuencia de la pandemia. Ahí tienen, data. Y este es uno de los grandes problemas que hay, fíjense. No es tan difícil de entender, miren. Como la gente se ha quedado sin chamba, el gasto de las personas ha caído en el Perú. Si ustedes miran el dato ahí, estamos en 673 en términos reales, que corresponde al gasto que hacíamos más o menos en 2010. Reducimos 10 años. Y por eso es que las empresas no están vendiendo. No están vendiendo simplemente porque la gente no está gastando. Y la gente no está gastando porque no tiene chamba. Y no tiene chamba porque nadie invierte. Entonces, si la inversión no aumenta, no habrá chamba, no habrá más gasto, y por ende las empresas no se moverán y por ende otra vez no habrá empleo. Y no solo eso, sino que no habrá recaudación tributaria que sirva para que el gobierno pueda gastar en lo que quiera gastar, de acuerdo con las prioridades que establezca. Entonces, si no le dan una lectura correcta a lo que está pasando con la economía peruana, entonces estamos complicados, muy complicados. La lectura correcta es, hay que aumentar el empleo para que la gente gaste más y las empresas vendan más. ¿Cómo aumento el empleo? Hay que meter más inversión. ¿Quién? Bueno, tiene que ser el privado. ¿Por qué? Porque de cada 10 soles que se invierten en el Perú, 8 soles los invierte el privado desde la MIPE, más chiquitita, y 2 soles el público. Aparte, miren lo más fácil, si el sector público invierte, ¿de dónde saca la plata? De los impuestos. O sea, te está diciendo a ti, ¿sabes qué? Tú no inviertas, invierto yo como Estado. Eso es lo que te está diciendo. Entonces, se está usando dinero que nosotros tendríamos que gastar para mover la economía, pero que no se está usando en gastar, sino se está usando en que vaya al Estado para que el Estado invierta. Y la inversión privada, bueno, es gente que pide plata a los bancos, el sistema financiero y se arriesga. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que crea empleo. Y al crear empleo, la gente gasta más. Y al gastar más, las empresas vuelven a levantar y la economía se comienza a mover. Hay que hacer mover la economía. Esto no es un tema de magia, no es un tema que yo hago lo que quiero, no es un tema que yo no le voy a hacer caso al Congreso. No, esto no es un tema político. Este es un tema simplemente de ver la evidencia empírica mundial, cómo se mueven las economías. Listo, miras y vas a ver que no hay otra. Recuerden, la economía no es una religión ni es un acto de magia. La pobreza, miren qué terrible esto de acá. Subió de 20 a 30%. 3 millones de pobres nuevos
Y esto nos hizo retroceder 10 años. Fíjense, 10 años. 10. Los departamentos más pobres en Perú, miren, 2020, son Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Pasco y Puno. Los menos pobres son Ica y Madre de Dios. Cifras 2020, cifras oficiales del INEI. Ahora, Perú tiene bastante solidez macroeconómica. Eso hay que mantenerlo. Yo quisiera dejarles, todavía no he terminado, pero denme un rato, dos mensajes fuerza, ¿no? El primero es, sin reformas no se conectará la bonanza macroeconómica con el bienestar microeconómico. No se va a conectar si no hago reformas. Lo segundo es que para eso hay que mantener lo que funciona y reformar lo que no funciona. No hay más. ¿Ok? Si alguien piensa que hay caminos distintos a esto, bueno, en buena hora, pero yo me baso en evidencia empírica. No es un tema de teoría, sino es cómo los países han salido de crisis. Ahora, fíjense para que vean cómo las cosas que funcionan no hay que cambiarlas. El Perú tiene el mayor crecimiento como promedio anual del PBI por habitante en los últimos 21 años de América Latina. Que en Perú hemos crecido 2,7% como promedio anual en América Latina. Ahí lo tienen. Todo es data que cualquiera puede conseguir. Para 2021, este año se espera, de acuerdo con Banco Central, que crezcamos 10,7%. Claro, hay un rebote estadístico porque lo estamos comparando contra la caída de menos 11, ¿no? Es cierto que hay un rebote, pero al fin y al cabo, bueno, es crecimiento, pues. Y acá tienen lo que les comentaba, miren el trazo rojo es la evolución del PBI. Y si ustedes miran, conforme la economía se abría, miren arriba, fase 1, 2, 3, 4, eso ocurrió el año pasado, así que todos deben recordar cómo se abría, iba abriendo el tema de salud. Cuanto más se abría la economía, más crecíamos. Cuanto más aumentaban los aforos de los restaurantes, de las tiendas, más crecíamos. Por eso es que cuando ustedes ven la segunda cuarentena el 27 de enero, ocurre por la segunda ola y se vuelve a caer el PBI. Pero volvemos a abrir y vuelve a subir. ¿Se dan cuenta? Está bien claro el asunto que la salud es fundamental acá. Ahora, este cuadro no le gusta a casi nadie, pero yo, la verdad es que simplemente los datos no son un tema de gustos. Ese es el punto. Acá comparo los resultados en crecimiento económico de la Constitución del 79 con la del 93. En el 79 la economía peruana creció solamente 0,2% promedio anual. Pero hubo crisis de la deuda, sí, pero hubo para todos. El sector externo estuvo mal, sí, pero fue para todos. No hay excusas. ¿Ok? Con la del 93 fue con la que más crecimos, pero que esto es suficiente, no es suficiente, lo he escrito, lo he dicho, lo sigo diciendo, y ya estoy cayendo hasta aburrido con el mismo tema. El crecimiento es una condición necesaria, pero no suficiente para elevar el bienestar. No suficiente. Si no haces reformas, no elevas el bienestar, así crezca 50%, es lo mismo. ¿Ok? Y esto no es algo nuevo, esto siempre ha sido así. Siempre. Por eso el gran problema que ha habido en el siglo XXI es que no se han hecho reformas. Por eso es que el bienestar no alcanza a todos. Si tuviéramos un mejor sistema de salud, un mejor sistema educativo, más seguridad ciudadana, más orden en el país, entonces ya la gente se sentiría mucho mejor. Agua para todos, viviendas dignas con programas gubernamentales, que la Constitución del 93 lo permite. Yo lo que creo es que este cambio de constitución, ¿saben qué? ¿A qué me he convencido leyendo pues a los fanáticos? Que es un tema solamente de simbolismo. Porque los escucho, yo creo que ellos no están convencidos de lo que dicen, porque saben que con el 93 el Estado puede intervenir en la economía sin problemas. Dice claramente que se pueden crear empresas públicas en casos de interés nacional. Ya, pues. Es interés nacional que era una empresa pública, pues, no sé, de azúcar. Ya, créala, pues. No requieres meter más ruido. Pero bueno, los políticos tienen una lógica distinta de la mía, parece, pues. Tenemos la menor inflación de América Latina, miren, promedio anual. 2,7% como promedio anual 2000-2020. No quiero pasarme del tiempo, todavía hay tiempo. Acá está el tema de la inflación. Miren, acá está la inflación desde 1901 por grupos de 5 años. La menor inflación la hemos tenido entre
digamos, en el siglo XXI, ¿no? 2000 y 2020. Y ustedes me dirán, pero en 1920 y tanto estoy viendo que ahí hubo caída de precios. Bueno, ustedes son estudiantes de economía. Saben que la caída de precios se llama deflación y saben que no es deseable. Porque si los precios caen, nadie invierte. Y si nadie invierte, no aumenta el PBI, no hay empleo y bla, 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 todo lo que hemos conversado. Eso no es deseable. Lo deseable es que haya una inflación pequeñita, chiquitita, que en el Perú es 2% con un margen de error de 1 hacia arriba y 1 hacia abajo, entre 1 y 3%, que es lo que se ha logrado con el marco legal actual, con la ley orgánica actual, ¿no? La del 92. La brecha fiscal, que es el exceso de gasto sobre ingresos, que es una fortaleza del Perú, exceso de gasto sobre ingresos. Miren, en la década de los 80 fue 8,6% del PBI, economía destruida. En los 90 fue 3,1 y en el siglo XXI 0,6. Pero esto no es suficiente. Por supuesto que no es suficiente. Si no se reforma, no hay forma. Si no hacen las reformas, si el Congreso no entiende que tiene que hacer reformas, bueno, nosotros elegimos al Congreso. Si el señor Castillo no entiende, nosotros lo pusimos ahí. Y lo estoy diciendo antes, ¿eh? No después, antes. Esto vamos a pasarlo porque es lo mismo. La deuda no debe superar 35% del PBI. Ahora estamos en 34,8% del PBI. Ya está en el límite. ¿Por qué digo no debe superar? Porque si supera, entonces la tasa de interés que nos cobran es más alta y los plazos de pago son más chiquitos. Necesitamos plata más rápido para pagar deuda. Entonces hay que tener cuidado. Miren, los únicos países que no superan 35% son Chile y Perú en América Latina. Miren, México, Colombia, Ecuador, Argentina y Brasil, estos países sí superan el 35% del PBI y sí representan un tremendo problema. Es decir, ellos, si quieren endeudarse, lo pueden hacer, pero con una tasa de interés más alta y con plazos mucho más cortos. Vamos a pasar esto. Y acá viene el cuadro que quería presentarles con mucho deseo. Miren, este es un ranking sobre 141 países que hizo el Foro Económico Mundial en 2019, porque el año de la pandemia es un año pues distorsionado, ¿no? Miren en estabilidad macroeconómica qué puesto ocupamos. Uno, sí. Primeros en el planeta Tierra. Sí. Créanlo o no. Pueden ir a la base, pueden ir a la fuente si quieren. Pongan Foro Económico Mundial, reporte de competitividad 2019 y véanlo. O sea, si yo quiero cambiar eso, cambiar el Banco Central, cambiar la responsabilidad fiscal que tiene el MEF, ¿qué mejor puedo hacerlo? Explíquenme. Donde hay que meter mano es en infraestructura, que estamos en el puesto 88. En eso tiene razón Pedro Franque cuando dice que hay que hacer carreteras para conectar a los pueblos con los mercados. Por supuesto que estoy de acuerdo. Capital humano, que hay que mejorar educación y salud. Por supuesto que estoy de acuerdo. Van dos reformas. Prácticas laborales, puesto 77. Institucionalidad, puesto 94. Necesitamos partidos políticos. Por supuesto que estoy de acuerdo. Reforma política para que haya partidos políticos. Adopción de TICs, tecnologías de la información y comunicaciones, puesto 98. Reforma, por supuesto, vamos. Capacidad para innovar, puesto 90. Reforma, por supuesto, vamos. Entonces empiezas a conectar la estabilidad macro con la población de a pie, que desgraciadamente interpreta como que la estabilidad macro no interesa. ¿Cómo no va a interesar? Son como los cimientos de una casa. Necesito buenos cimientos para hacer la casa encima, pero tener solo los cimientos, que es la estabilidad macro, no es suficiente. Necesito trabajar en todo lo demás. En capitalismo está metido educación y salud, puesto 81. Entonces, ¿dónde hicimos bien la tarea? ¿Y dónde no? Clarito, pues, clarito. Quiero terminar comentándoles 4 razones por las que Perú se está recuperando. Razón 1, disponibilidad de vacunas. Tenemos 68 millones de vacunas con las que ya se firmó el contrato, ya se pagó de Gamaleya. Tenemos como 6 millones más. Sobran las vacunas en el Perú de acá a diciembre. Todos tienen que estar vacunados de aquí a diciembre. Y ojo, son acuerdos ya que tienen forma de contrato y que Perú ya pagó. Ojo con eso, ya pagó. Las vacunas van a llegar. Yo espero que la vacunación vaya al mismo ritmo. Al mismo ritmo. Dicho sea de paso, por si acaso, para ponerle un poco de ají a esta charla, los odiados estadounidenses, que tanto de Vladimir Cerrón, nos han regalado 2 millones de vacunas Pfizer. Digo,
Digo. Segunda razón, crecimiento del sector privado, del crédito del sector privado. Está permitido que la inversión se mueva, como se está moviendo ahora. Miren, las barras indican el porcentaje de aumento de los préstamos a los privados, a todos los privados. Y miren, cómo conforme la economía ya se va recuperando ahora, en mayo solo creció 8% porque ya se va recuperando, ya no necesita crecer más. El sistema financiero comienza a fluir solo. Tercera razón, lo que les decía, la mejora en el entorno económico externo. Miren el cobre, miren el zinc, miren el oro. No aprovechar esta oportunidad para minería es un suicidio simplemente. ¿Por qué? Minería representa el 50% de la recaudación tributaria. ¿Ok? Por eso el ala moderada de Perú Libre, o del grupo de Perú Libre, como Pedro Franque, dijo, y lo ha repetido anoche en televisión, que él necesita que haya minería. Y lo dijo tan claro como lo siguiente. Dijo, si no hay minería, ¿de dónde saco la plata para poder gastar como gobierno? Si ellos son los responsables de todos los impuestos, de casi todos los impuestos. Entonces, yo no puedo decir no a la minería y después pedirle al gobierno que invierta más en salud, pues, o que invierta más en educación. No puedo, pues, o sea, tengo que tener pues algo, un problema de estructura mental, ¿no? Que no logro, no entiendo dónde viene, cómo funciona la economía. O sea, minería paga la mitad de los impuestos. Eso va al gobierno. El gobierno con eso gasta. ¿Ok? Ya cómo hacen la minería, ya, bueno, pueden conversar, pueden aumentar un impuesto ahí, no sé yo. Pero si no se mueve minería, y se van a acordar de mí, ¿eh? Si minería no se mueve, no hay fichas, no hay billete en el gobierno. No va a haber. Se los digo antes, porque siempre hablo antes. Después es muy fácil. Y el cuarto factor en el cual Waldo Mendoza, el actual ministro de Economía, ha trabajado muy bien, y hay que aplaudirlo, es el crecimiento enorme de la inversión pública. Ha logrado mover la inversión pública con éxito. Y eso es algo que hay que reconocer, porque eso es lo que está sosteniendo el crecimiento en este momento ante la enorme incertidumbre que tenemos. Quiero solamente terminar con un tema vinculado con el tipo de cambio. Hay que decir acá dos cosas. Hasta el momento se han ido del Perú 13.000 millones de dólares y se han comprado dólares internamente por 16.000 millones de dólares. El Banco Central en lo que va del año ha vendido 14.000 millones de dólares para evitar los aumentos bruscos. ¿Ok? Es un tema de expectativas, es un tema de incertidumbre. ¿Ok? Quiero dejarlo ahí